Un camión europeo se acerca por una avenida estrecha, compacto, casi vertical, con la cabina pegada al parabrisas y sin rastro de capó. Es el tipo de camión que ves maniobrar entre edificios, girar donde parece que no hay espacio. En cambio, en una autopista al otro lado del océano, un camión americano avanza imponente con un capó larguísimo, una cabina enorme y una presencia casi de locomotora. Uno que no esquiva la ciudad, sino que domina la ruta. Son dos máquinas creadas para el mismo propósito, mover carga, pero su aspecto es tan diferente que parecen pertenecer a mundos opuestos, como si hubieran evolucionado en continentes aislados. A simple vista podrías suponer que estas diferencias son solo cuestión de estilo, tradición o preferencia cultural. Quizás Europa prefiere lo compacto y Estados Unidos lo grandioso, y nada más. O tal vez se trate simplemente de comodidad para el conductor. Incluso puede parecer que todo se resume a regulaciones distintas y que los diseñadores solo siguen las leyes de cada país. Pero la verdad es que ninguna de estas explicaciones, por sí sola, alcanza para justificar un contraste tan extremo. Detrás de estos dos diseños hay filosofías enteras de transporte, geografías radicalmente distintas, historias de infraestructura que no se parecen en nada y prioridades que moldearon cada centímetro de sus cabinas. No es casual, no es moda, no es una decisión aislada. Es ingeniería aplicada al territorio donde el camión debe vivir y trabajar cada día. Y cuando entendemos ese entorno, queda claro por qué ningún continente podría usar el camión del otro sin enfrentar problemas serios. En los próximos minutos vamos a analizar estas diferencias desde la base, comparando no solo la forma, sino el porqué detrás de ella. Y cuando terminemos, mirar un camión europeo o uno americano ya no será lo mismo, porque podrás ver la lógica y la función que hay detrás de cada línea de su diseño. Pero antes de entrar en motores, cabinas o leyes, hay una pregunta que define todo este debate. ¿Qué es lo que hace que Europa necesite camiones compactos y maniobrables con cabina adelantada, mientras que en Estados Unidos la solución natural sea exactamente la contraria? La respuesta empieza por el lugar donde esos vehículos tienen que vivir, un territorio donde las rutas modernas conviven con ciudades que fueron construidas hace siglos, mucho antes de que existiera el concepto de transporte pesado. Calles estrechas, curvas ajustadas, rotondas pequeñas, edificios históricos y trazados urbanos que no dan margen para vehículos largos, crean un escenario donde cada centímetro de maniobrabilidad cuenta. Un camión con capó simplemente no puede doblar en muchas esquinas europeas sin invadir carriles opuestos o subirse a la acera, y este límite físico es uno de los pilares que define toda la filosofía de diseño del continente. A diferencia de Estados Unidos, donde las distancias entre ciudades pueden medirse en cientos o miles de kilómetros, Europa es compacta y está densamente poblada. Un viaje internacional puede ser tan corto como cruzar una frontera en 20 minutos, y entre un punto y otro hay túneles, peajes, montañas, puentes bajos y autopistas que se cruzan con zonas urbanizadas sin transición. Los transportes pesados deben maniobrar constantemente, frenar seguido, girar en espacios reducidos y adaptarse a un entorno que cambia cada pocos kilómetros. Por ello, la maniobrabilidad no es un lujo ni un extra, es una necesidad absoluta para evitar atascos y mantener la logística funcionando. A esta realidad física se suma un marco regulatorio muy estricto. La Unión Europea impone límites precisos a la longitud total del vehículo, lo que significa que si el camión tuviera un capó pronunciado perdería capacidad de carga. Las normas priorizan el volumen útil, la eficiencia espacial y la facilidad para navegar por rutas complejas y centros urbanos densos. Además, como los camiones europeos suelen cruzar varios países en un mismo viaje, esas regulaciones se diseñan para ser compatibles en toda la región, lo que obliga a que todos los fabricantes mantengan una misma arquitectura básica que cumple con estas dimensiones. Esta combinación de geografía, urbanismo y regulación genera una identidad clara en el camión europeo. Todo está optimizado para funcionar en espacios reducidos, doblar con precisión y circular sin complicaciones por ciudades históricas y carreteras estrechas. Incluso dentro de Europa, países como Alemania, Francia, Italia o España pueden tener diferencias menores en su estilo de transporte, pero la estructura es siempre la misma, puesto que comparten la necesidad de moverse por un continente ajustado y altamente regulado. A partir de ahí, el siguiente paso es inevitable.
Si Europa fuerza a sus camiones a ser compactos y maniobrables, ¿qué ocurre en un continente donde el espacio abunda y las rutas parecen no terminar nunca? En Estados Unidos, el camión nace para vivir en un territorio inmenso, donde las ciudades están separadas por cientos de kilómetros y las carreteras parecen extenderse sin fin. Basta tomar como ejemplo un trayecto entre Texas y California, más de 2.000 kilómetros de autopistas continuas, para entender que el viaje no está pensado para maniobrar en espacios cerrados, sino para mantener velocidad y constancia durante horas. Las autopistas son amplias, rectas y diseñadas para recorridos largos, con menos rotondas y curvas cerradas, y con pocas interrupciones que exijan maniobras precisas. En ese contexto, el espacio deja de ser una limitación y se convierte en una ventaja que puede aprovecharse en el diseño del vehículo. Esta diferencia geográfica cambia por completo la lógica del transporte. Un camión estadounidense no necesita entrar con frecuencia en centros históricos ni doblar en calles estrechas, sino cubrir largas distancias de forma continua, cruzando estados enteros sin apenas variaciones en el trazado. La prioridad ya no es girar en espacios reducidos, sino mantener estabilidad, eficiencia y confort a lo largo de trayectos interminables. Por eso el tamaño no es un problema, sino una herramienta que permite diseñar vehículos más largos, más pesados y con mayor presencia frontal. Algo que, naturalmente, a ojos de los europeos podría parecer una exageración. En el plano normativo, Estados Unidos también juega con reglas distintas. En lugar de imponer un límite estricto a la longitud total del vehículo, como ocurre en Europa, la regulación se centra en la distribución del peso por ejes. Esto significa que un camión puede ser más largo siempre que cumpla con los límites de carga en cada eje, lo que abre la puerta a cabinas grandes y capós pronunciados sin penalizar la capacidad de carga. Además, las normas pueden variar de un estado a otro, creando un sistema más flexible que permite adaptaciones regionales sin obligar a una estandarización tan rígida como la europea. Esta flexibilidad se refleja directamente en la filosofía de diseño. El camión americano está pensado para ser una máquina de larga distancia, donde el conductor pasa muchas horas seguidas dentro de la cabina. Eso justifica espacios interiores amplios, camas grandes, zonas de descanso cómodas y una ergonomía orientada a viajes prolongados. Ese mismo enfoque también se refleja en la arquitectura del vehículo. El frontal largo no solo aporta una estética reconocible, también permite ubicar el motor con mayor accesibilidad para el mantenimiento y contribuye a una mejor absorción de impactos a altas velocidades, algo relevante en rutas donde el camión circula rápido durante horas. Otro aspecto clave es la aerodinámica en condiciones reales de uso. En trayectos largos y rectos, un diseño frontal más alargado y suavemente inclinado puede reducir la resistencia al aire de forma significativa. Aunque la diferencia pueda parecer pequeña en un instante puntual, cuando se mantiene una velocidad constante durante cientos de kilómetros, esa mejora se traduce en un ahorro de combustible considerable. En Europa, donde las velocidades cambian con frecuencia y las rutas son más variadas, esta ventaja es menos determinante, pero en Estados Unidos se vuelve un factor importante en el rendimiento global del camión. Con el paso de las décadas, esta combinación de geografía, regulación y tipo de trabajo dio lugar a una identidad muy marcada. El camión americano se volvió grande, robusto y reconocible, reforzado también por una cultura visual y una industria que lo adoptaron como símbolo. Sin embargo, más allá de la estética y la tradición, el motivo principal sigue siendo funcional. El diseño responde a un entorno que lo permite y a un tipo de transporte que lo necesita, no a una simple preferencia cultural. Esta diferencia de entornos lleva la comparación a un nivel más profundo. Si Europa y Estados Unidos diseñan camiones tan distintos porque viven en realidades opuestas, ¿cómo influyen esas decisiones en la ingeniería pura de la cabina, el motor y la estructura cuando se compara un camión con cabina sobre el motor frente a otro con un frontal largo? Hasta ahora entendimos que el entorno moldea la forma del camión, pero esa forma también condiciona todo lo que ocurre dentro de la máquina. No se trata solo de estética, sino de decisiones técnicas que influyen en cómo el camión se comporta en giros, frenadas y a lo largo de kilómetros de carretera. Y para ver hasta dónde llega esa diferencia,
Hay que mirar dos arquitecturas que pueden parecer similares desde fuera, pero que en ingeniería representan mundos completamente distintos. La cabina adelantada europea y la cabina con frontal largo estadounidense. En Europa, la cabina va directamente encima del motor, un diseño conocido como cab over engine, que coloca al conductor literalmente al borde del camión. Esta configuración reduce al máximo la distancia entre ejes, lo que ofrece una maniobrabilidad que ningún camión americano puede igualar. Doblar en esquinas cerradas, entrar en callejones estrechos y maniobrar en rotondas pequeñas se vuelve posible gracias a esa compacidad. Además, la cabina abatible hacia adelante facilita el acceso al motor durante las tareas de mantenimiento, algo muy útil en espacios donde no siempre hay lugar para maniobras de taller. Esta estructura también libera más longitud para la carga, algo esencial en un continente donde cada centímetro está regulado y donde un frontal largo significaría sacrificar capacidad útil. Pero esta arquitectura también tiene desventajas claras. En un impacto frontal el conductor está mucho más cerca del punto de choque que en un camión con frontal largo, lo que exige diseños estructurales extremadamente rígidos y sistemas avanzados de seguridad. Y aunque la cabina europea ha mejorado muchísimo en absorción de impactos, físicamente existe menos espacio para disipar la energía que en un camión con capó largo. Ese es el coste de una solución pensada para maniobrar en ciudades complejas y ajustarse a límites estrictos de longitud. En el caso estadounidense, los camiones llevan el motor por delante del conductor, una configuración clásica que permite un frontal largo y una cabina situada más atrás. Ese frontal no es solo una cuestión estética, brinda una zona amplia para absorber impactos, lo que mejora la seguridad en colisiones a alta velocidad. También facilita enormemente el mantenimiento, ya que el capó se abre como en un automóvil y deja el motor completamente accesible. Con una distancia entre ejes mayor, el camión gana estabilidad en trayectos largos, algo clave cuando se recorren miles de kilómetros por carreteras rectas y amplias. En estas condiciones, el diseño frontal inclinado contribuye a mejorar la aerodinámica y a reducir el consumo de combustible a velocidades sostenidas. Sin embargo, este diseño tiene limitaciones evidentes cuando se aplica a entornos urbanos estrechos. El frontal alarga el vehículo, empeora el radio de giro y dificulta el acceso a espacios reducidos. En Europa sería simplemente inviable, tanto por la configuración de sus ciudades como por su marco legal. Pero en un país donde el espacio abunda, la prioridad deja de ser la compacidad y pasa a ser el confort, la estabilidad y la facilidad de mantenimiento. Por eso, Estados Unidos, a día de hoy, sigue apostando por esta arquitectura, que maximiza el espacio interior y permite crear cabinas enormes pensadas para vivir en la carretera durante días. Vista así, la diferencia entre ambos enfoques deja de ser una cuestión de superioridad y se vuelve una cuestión de contexto. Estas dos filosofías no compiten entre sí, responden a necesidades distintas. Europa optimiza maniobra, eficiencia espacial y cumplimiento regulatorio. Estados Unidos optimiza confort, estabilidad y seguridad a altas velocidades. Ambas soluciones funcionan a la perfección en su entorno, pero resultan ineficientes si se las transporta al continente opuesto. Y esa incompatibilidad no se debe solo a la ingeniería. Si cada diseño resuelve un problema específico, ¿qué fuerza externa es tan determinante que impide que Europa adopte el camión americano o que Estados Unidos utilice masivamente un cab-over europeo? Cuando se compara un camión europeo con uno americano, es fácil pensar que las diferencias nacen de la cultura, la tradición o incluso de la estética. Pero la realidad es que los ingenieros no empiezan por la forma ni por la potencia, sino por algo mucho más simple y mucho más determinante: la ley. En Europa y en Estados Unidos existen reglas totalmente distintas sobre qué puede medir un camión, cuánto puede pesar y cómo debe distribuir ese peso, de modo que cada continente no diseña el camión que quiere, sino el único camión que sus regulaciones le permiten construir. Por eso, antes de hablar de motores, consumo de combustible o eficiencia aerodinámica, hay que entender que las normas de longitud y de distribución de carga son el verdadero cimiento del diseño. En Europa, la normativa no se fija únicamente en el peso total del conjunto, sino en su longitud máxima, que está estrictamente limitada.
Esta regla, que parece sencilla, transforma por completo la ingeniería del vehículo, porque cada centímetro que se coloca delante o detrás se resta directamente de la longitud útil destinada al remolque y, por lo tanto, de la carga que el camión puede transportar. Si el objetivo del transporte es mover la máxima cantidad de mercancía posible dentro de un largo legal fijo, cualquier espacio desperdiciado se convierte en una pérdida económica. Ante esa restricción, la única solución lógica es desplazar el motor debajo de la cabina, acortar el frontal al mínimo absoluto y empujar la cabina hacia adelante hasta casi tocar el parabrisas. A esto se suma la aerodinámica, que aunque pueda parecer un detalle secundario, en los camiones estadounidenses cumple un papel importante, ya que el frontal largo permite una gestión más progresiva del flujo de aire cuando circulan durante horas a velocidad constante por autopista. En la mayoría de los países europeos, donde las velocidades máximas para camiones son más bajas y las condiciones de uso son más variables, la aerodinámica extrema no resulta tan determinante y la prioridad pasa a ser maximizar el espacio útil y la maniobrabilidad, más que optimizar cada coeficiente de resistencia. Esa diferencia termina generando experiencias de conducción muy distintas, incluso cuando ambos camiones avanzan por un mismo tipo de carretera. Los ejemplos lo hacen aún más claro. Imaginemos un camión europeo entrando a un muelle estrecho en Marsella o Ámsterdam, donde el espacio entre pared y pared es mínimo. Allí el giro cerrado, la cabina corta y el control directo permiten maniobras imposibles para un camión americano. Ahora imaginemos un conductor estadounidense atravesando 1.200 kilómetros sobre la Interstate 80, con viento lateral constante durante horas. Allí, la cabina larga y el chasis extendido del camión americano ofrecen un aplomo y una estabilidad que hacen la diferencia entre llegar descansado o extenuado. Después de ver todo esto, surge una pregunta inevitable. Si cada diseño funciona tan distinto en la práctica, ¿cómo influyen estas diferencias en los costos, el consumo y el mantenimiento real de cada tipo de camión? Basta mirar cómo consume, cómo se mantiene y cómo envejece un camión europeo frente a uno estadounidense para empezar a notar las diferencias. En el caso europeo, esas diferencias aparecen muy pronto. Las velocidades medias son más bajas, las distancias acumuladas suelen ser más cortas y la conducción implica frenar, arrancar, girar y maniobrar de forma constante, por lo que la prioridad histórica ha sido la eficiencia. Los motores son más compactos, los consumos más contenidos y el mantenimiento se reparte entre transmisiones que trabajan más, frenos que intervienen con mayor frecuencia y sistemas preparados para un uso intensivo en ciudades y carreteras técnicas. En Estados Unidos, el escenario es distinto. Los motores de gran tamaño están pensados para sostener cargas pesadas durante miles de kilómetros de ruta continua, con velocidades altas y pocas interrupciones, lo que implica ciclos térmicos más estables, un tipo de desgaste diferente y una filosofía de mantenimiento centrada en la refrigeración, la robustez mecánica y una durabilidad casi industrial. Pero cuando miramos hacia adelante, surge la pregunta inevitable: si el presente es tan diferente, ¿el futuro también lo será? ¿O estamos a punto de ver cómo ambas regiones comienzan a parecerse? Ese futuro ya empezó a tomar forma con los camiones eléctricos, el mayor punto de inflexión desde la aparición del diésel moderno, y es en Europa donde ese cambio avanza con más rapidez. Sus ciudades imponen regulaciones estrictas, existen peajes diferenciados por emisiones y la infraestructura de carga se expande de forma agresiva, lo que permite que modelos como el Volvo FH Electric o el Mercedes e-Actros operen con eficiencia en rutas cortas y medias. No necesitan autonomías de 1.000 kilómetros, sino ciclos predecibles, retornos frecuentes a base y distancias relativamente ordenadas, por lo que encajan de manera natural en el ecosistema europeo. Estados Unidos, sin embargo, enfrenta una realidad muy distinta. Grandes vacíos entre ciudades, rutas interminables, climas extremos y una red de carga todavía limitada dificultan cubrir los casi 4.000 kilómetros que puede recorrer un camión de larga distancia. Allí, los eléctricos como el Freightliner e-Cascadia o incluso el Tesla Semi funcionan bien en tramos regionales, pero aún no están en condiciones de reemplazar el protagonismo del diésel en la carretera nacional. Y esa limitación no está en la tecnología en sí.
El motor eléctrico, a diferencia del diésel, no exige un frontal largo ni una arquitectura determinada. Desde un punto de vista técnico, nada impediría construir un camión estadounidense eléctrico con un diseño de cabina adelantada similar al europeo. La mecánica eléctrica es compacta, silenciosa y modular, lo que abre la puerta a configuraciones completamente nuevas. Sobre el papel, la electrificación podría borrar décadas de diferencias estéticas y funcionales entre ambos continentes. En la práctica, sin embargo, siguen existiendo barreras muy sólidas. Las leyes de longitud en Estados Unidos no van a modificarse a corto plazo y, mientras una cabina larga no penalice la longitud útil del remolque, los fabricantes no tienen un incentivo real para abandonar un concepto que el conductor estadounidense siente como propio. Es así como nace el diseño cabover europeo, no por estilo ni por preferencia, sino por una necesidad matemática. Optimizar la carga dentro de un tamaño total rígidamente establecido. En Estados Unidos, en cambio, el problema se aborda desde otro ángulo. Allí las regulaciones no se enfocan en limitar la longitud total del conjunto, sino en regular el peso por eje, lo que permite que los camiones sean sensiblemente más largos siempre que cumplan con una distribución adecuada. Esa diferencia normativa abre un abanico de posibilidades. Si la longitud no es un obstáculo, el motor puede ir al frente con un capó largo, lo que facilita el mantenimiento, mejora la refrigeración, aumenta la comodidad del conductor y reduce el ruido en la cabina. Por eso, el diseño estadounidense prioriza la robustez, la habitabilidad y la estabilidad a altas velocidades, mientras que el diseño europeo pone el acento en la compacidad, la maniobrabilidad y la carga útil dentro de una longitud inamovible. Cuando esas prioridades se sacan de su contexto, los problemas aparecen de inmediato y mezclar ambos sistemas genera conflictos evidentes. Un camión americano llevado a Europa perdería carga útil o violaría la normativa de longitud total, mientras que un camión europeo, usado en largas distancias dentro de Estados Unidos, sería menos cómodo, menos estable y más exigente para el conductor en viajes interminables. No es que uno sea mejor que el otro, sino que ambos son respuestas perfectamente coherentes a marcos legales completamente distintos y ningún diseño puede funcionar bien fuera del ecosistema que lo originó. Y es ahí donde la diferencia deja de ser teórica. Si las leyes moldean la forma del camión, ¿cómo se traducen esas diferencias de diseño en la conducción real, en las curvas, en las maniobras y en el comportamiento del vehículo en carretera? Al poner un camión europeo y uno americano lado a lado, esa diferencia deja de ser una idea abstracta y se vuelve evidente. Pero la verdadera brecha se percibe cuando ambos salen a la carretera y enfrentan el mundo para el que fueron creados. Un cabover europeo compacto y con la cabina sobre el motor se comporta como una herramienta quirúrgica en terrenos angostos, mientras que un camión estadounidense con frontal largo responde como una máquina pensada para devorar kilómetros sin interrupción. No es simplemente una cuestión estética, sino una consecuencia directa de cómo se distribuyen los pesos, dónde se ubican los ejes y qué tipo de caminos debe afrontar cada vehículo. En Europa, donde un mismo conductor puede atravesar en una mañana 4 ciudades distintas, el camión tiene que girar, retroceder, doblar cerrado y entrar en lugares donde un camión americano simplemente no podría ni encarar la maniobra. El cabover permite radios de giro mucho más reducidos, lo que convierte a estas máquinas en campeones absolutos del manejo urbano y semiurbano. La cabina corta y el eje delantero colocado prácticamente debajo del conductor generan una capacidad de giro que parece casi exagerada cuando se la compara con la de un camión estadounidense. Esto les permite ingresar a muelles que fueron diseñados hace décadas, callejones industriales estrechos y centros logísticos donde el espacio es un lujo que no existe. En Estados Unidos sucede lo contrario. El territorio es tan amplio que las maniobras cerradas son una preocupación menor, y en cambio lo importante es la comodidad y la estabilidad a velocidad de crucero. Allí los camiones recorren distancias que en Europa serían directamente inviables, atravesando largas autopistas donde el viento lateral, el desgaste del conductor y la estabilidad en recta son factores decisivos. Para responder a esas exigencias, la cabina con frontal largo no solo aloja motores de mayor tamaño y mejor refrigeración,
sino que permite una arquitectura con mayor distancia entre ejes, lo que alarga el conjunto, suaviza la marcha y reduce las vibraciones. El resultado es un camión que, aunque exige más espacio para maniobrar, ofrece una estabilidad excepcional cuando se trata de recorrer miles de kilómetros en un solo tramo. Las curvas también revelan esta diferencia. Un cabover europeo responde rápido, casi instantáneamente, porque el peso está muy cerca del eje delantero, lo que permite un control preciso, pero también un comportamiento más brusco si la curva se toma con demasiada velocidad. El camión americano, en cambio, distribuye mejor la masa longitudinalmente, lo que genera un giro más amplio pero muy estable, con transiciones suaves que favorecen al conductor en trayectos largos. No es que uno gire mejor que el otro, simplemente fueron diseñados para curvas de naturalezas muy distintas. A eso se suman las preferencias culturales, que pesan más de lo que suele admitirse. En Estados Unidos, el conductor está habituado a una cabina amplia, a un frontal largo y a una posición de conducción más relajada, mientras que en Europa se maneja una herramienta optimizada para el rigor diario de calles estrechas y maniobras complejas. La infraestructura también condiciona ese futuro. Aunque los camiones eléctricos avancen, las distancias de Estados Unidos siguen exigiendo autonomías muy elevadas, cargas rápidas y redes de soporte que todavía no están plenamente desarrolladas. Por eso, aunque la electrificación abre una puerta fascinante, no implica automáticamente que los camiones europeos y estadounidenses vayan a converger en un único diseño. La tecnología empuja hacia un terreno común, pero la geografía, la ley, la economía y la cultura mantienen sus raíces profundamente separadas. Lo más probable es que ambas regiones adopten camiones eléctricos, sí, pero cada una lo hará respetando su ADN, resolviendo sus propios desafíos y respondiendo a sus necesidades específicas de transporte. De modo que, luego de analizar el presente, el futuro y todo lo que influye en el diseño de un camión, queda una última cuestión por responder, una que solo puede resolverse al mirar el panorama completo. Cuando observamos a un camión europeo y a un americano uno frente al otro, ¿qué es lo que realmente entendemos sobre estas dos formas tan distintas de mover el mundo? Cuando colocamos un camión europeo y uno americano frente a frente, las diferencias saltan a la vista de inmediato, pero ahora ya no las vemos como detalles aislados o simples elecciones de diseño. Después de todo lo que recorrimos, entendemos que cada forma, cada proporción y cada solución técnica responde a un entorno específico, a leyes distintas, a necesidades opuestas y a historias que evolucionaron por caminos completamente diferentes. No son dos formas de hacer lo mismo, sino dos formas de resolver problemas totalmente distintos, y por eso sus diseños terminan siendo casi opuestos, aunque ambos existan para mover mercancías. Europa desarrolló camiones compactos porque sus ciudades antiguas, sus calles estrechas y sus límites reglamentarios los obligaron a maximizar espacio y maniobrabilidad, construyendo máquinas capaces de doblar donde un vehículo largo simplemente no podría pasar. Estados Unidos creó camiones enormes porque su territorio inmenso, sus distancias interminables y sus carreteras abiertas favorecieron cabinas amplias, frontales largos y motores gigantes pensados para cruzar miles de kilómetros con estabilidad y comodidad, sin preocuparse por una rotonda medieval ni por una calle diseñada hace 500 años. Cada diseño simplemente siguió el mapa que le tocó, y aunque el futuro está avanzando hacia motores eléctricos, nuevas tecnologías de asistencia y regulaciones ambientales globales, nada de eso borra de un plumazo las características que hicieron nacer estas dos filosofías. Lo eléctrico podría acercar algunos puntos en común, pero la geografía no cambia. La infraestructura no se reemplaza de un día para otro y la identidad del transporte de cada región continúa marcada por décadas de evolución. Lo más probable es que, incluso con nuevas tecnologías, sigamos viendo estas dos grandes familias de camiones coexistiendo por mucho tiempo, cada una optimizada para su realidad. Al final, ya no se trata de cuál diseño es mejor, sino de comprender que ningún camión existe en el vacío. Cada uno es la respuesta perfecta al mundo en el que debe trabajar, a la forma en que su país se mueve, a las rutas que recorre y a las reglas que lo moldearon. Son máquinas distintas porque nacieron para desafíos distintos, y esa es la verdadera belleza de comparar ambos mundos.
Si te gustó descubrir estas diferencias y entender a fondo por qué los camiones son como son, aún no te vayas, porque este canal está lleno de videos que explican cómo funcionan las máquinas que mantienen vivas nuestras rutas y por qué cada detalle importa más de lo que parece. Suscríbete y acompáñanos en los próximos recorridos para seguir explorando el universo del transporte pesado con la misma profundidad y claridad que viste en este video.